Aló, hola a todos, vamos a hacer esta transmisión, estamos teniendo algunos problemas, pero nos hemos conectado hartas veces, pero espero ahora se esté viendo de una manera muy buena. Así que los saludo a todos, que Dios los bendiga a todos y si se ve bien, espero que me digan, por favor, que se ve bien. Ah, me ve bien, ya. A ver, vamos a ver si el Matías trae la cuestión de que me vea más. Ya, bájale el volumen. Aló, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Ya, Ya, no sé perfecto. qué solo. Oh, De hecho, bueno, te escucho mi retroalimentación, mi voz. ¿ya? Bueno, chiquillos, bueno, igual pedí perdón, chiquillos, por la hora. Yo creo que Giovanni, como es una transmisión nueva, yo creo que nuestro programa va a ser de 8:30 a 9:30. Pero filete, bueno, de alguna forma sí me lo permitió así. Y bueno, como decía Giovanni, chiquillos, bueno, saludos a los que se están uniendo. Y le doy las gracias a Dios porque vi algunas caritas nuevas, como dicen por ahí. Y bueno, bienvenidos, chiquillos. El tema que vamos a compartir hoy día va a ser un tema bastante revelador, un tema maravilloso. Gracias por ese corazón. Gracias por la transmisión, chiquillos. De verdad, con Giovanni tenemos la intención de poder llegar a sus vidas, poder transmitir este mensaje fantástico y que muchas veces se refleja en la vida cristiana o incluso en nuestras propias vidas. Entonces, queremos darle la gracia a Dios, comenzar, hermano mío, si te parece, orando, para que tú comiences con el tema, con la entrada, pero antes, bueno, queremos saber cómo estás. Giovanni, ¿cómo estuvo tu día? Ha estado súper bien. Gracias a Dios, todo bien. Mira, Matías, oye, el tema de hoy me tiene muy bendecido porque es un tema que nos va a ayudar a todos. A mí, a ti, Exacto. como Un familia tema también revelador, hermano. nos va a ayudar. Así que, mira, la Ari me dice, te ves bien. No te dice a ti, me dice a mí por si acaso. Así No, que, no, 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 a mí primero, a mí primero, a mí primero, a mí primero. Y así actúan las personas que muchas veces creen que, o sea, creen que nos están contaminando y a veces pasa. Giovanni, oye, diste un ejemplo muy bueno, Giovanni, bueno, toda esta parte de la introducción de 10 minutos. ya, Dio una introducción muy buena el tema de la contaminación ahí en Ventana, los que conocen Ventana o Codelco, hay mucha contaminación y la contaminación en cierta forma produce cierto desagrado, molestia, como decía mi hermano Giovanni. Y claramente, chicos, este tema es muy importante porque se ve y se ha visto siempre desde los principios de la iglesia y se ve hoy el tema de la contaminación. Está muy arraigado con lo que es el orgullo, el egoísmo, por el solo hecho de no querer morir a la propia carne, a la propia concupiscencia. Y Dios, lo que siempre quiere para nosotros es que aprendamos a morir y que Dios sea el que gobierna nuestras vidas. Entonces, hermano Giovanni, ¿te parece si comenzamos? Voy a hacer una tevilá, en hebreo, una oración. Voy a hacer una oración para que después tú comiences de una con el tema fuerte, ¿te parece, hermano? Y ahí después continuamos la lectura. sí, mira, antes de orar, Matías, hablar de Dime. que, bueno, nosotros no hemos, esta es como la tercera transmisión ya, por eso que hablarles de que vamos a hablar de, el título va a ser, perdón, ¿me contamina o seré yo quien esté contaminando? Ese es Claro. el tema a tratar. Así que el Matías le estaba diciendo que yo le hablé delante en otras transmisiones que no resultaron de la contaminación que se produce a nivel industrial, que contaminan los hogares, que contaminan las zonas donde están esas industrias. O por ejemplo, también daba la, el ejemplo, perdón, redundando, ¿Sí? de un barco que derrama petróleo, donde contamina todo ese sector de la playa, del mar, y que hay una repercusión. O sea, todo lo que esa contaminación produce una repercusión en la zona donde está ese barco, en este caso. Así que Claro. cada contaminación va a traer una repercusión que es negativa. A Así nuestra que vida. oremos, Matías, por esto, porque la contaminación, eso es en un lugar, ¿no es cierto? Pero la contaminación también está dentro de nuestro corazón, también se puede reflejar en nuestro corazón hacia las otras personas a través del rencor, a través de la envidia, a través de los Todas celos. esas características. De eso A ver, vamos pues, a de hablar. hecho, de hecho, claro, de hecho, que bueno que también te bendijo mucho, de hecho, para mí también fue un tema que, de hecho, ayer empecé a escribirlo y te cuento un poco, hermano, para mí fue una bendición, de hecho, porque hay muchas cosas que hubieron revelación, obviamente, ahí voy a hacer la pregunta, lo tienes que hacer tú primero, y la cuestión ¿Ya? es que para mí, bueno, no, pero cuando fue el tema, oye, no, pero hermano, como dices tú, siempre trae repercusiones, y al traer repercusiones, trae consecuencias, algo que se expande, y que, tú dijiste, en una empresa, pero eso puede expandirse después a otras ciudades, a otras empresas, y quiero acotar lo que tú dices,
El efecto Eso que tú dijiste, Dunning. hermano, si no se, claro, eso, porque al final si no se detiene, eso va a expandir y hay que parar pronto lo que es la contaminación. Así que es un tema fabuloso, chiquillo, y lo vamos a ver con ejemplos gráficos de Giovanni y ejemplos escriturales de parte mía. Así que, eso, compadre. Oremos, le damos las gracias al Señor. Bueno, ¿se escucha la música? ¿Un poquito? No, no pongáis música para mí, ¿eh? Para ti pones música. Ya, amado Dios, bueno, Padre Celestial, gracias por este maravilloso tiempo que tenemos con Giovanni para poder manifestar tu palabra, para poder enseñarla, Señor. Gracias por poder ser instrumentos tuyos, Señor, y poder bendecir la vida de cada joven, de cada persona que está viendo este programa. Te pedimos, Dios mío, que sea de bendición para ellos, Señor, como ha sido una bendición para nosotros. Y como lo hemos dicho muchas veces con Giovanni, realmente el transmitir tu palabra es bendición, Señor, y te agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros este día, porque realmente tu Espíritu Santo está siempre con nosotros, Señor. Te agradecemos tu misericordia, tu gracia, tu amor, Señor, que has puesto sobre mi vida y sobre Giovanni para expandir esta palabra y para que los chicos que escuchen puedan ser bendecidos, Señor. Gracias por este mensaje revelador, Señor, que has dado un golpe a nuestra vida para decir, wow, examinándonos si realmente estamos siendo personas que pensamos que estamos bien, pero muchas veces nos encontramos y decimos, wow, realmente necesitamos, Señor, ser transformados por ti, renovados y limpiados, Señor. Gracias por este hermoso momento y vamos a escuchar tu palabra, Señor, con todos nuestros oídos y atención, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Giovanni. Póngale nomás. Ya. Lo primero que todo debemos de hablar, si vamos a hablar de contaminación, queremos ver qué es contaminación o contaminar. La palabra contaminar la busqué en el diccionario de la RAE, ¿ya? Que dice, primera, tiene 5 significados. Los últimos significados son los que más me gustan. El primer significado A ver, dice, el sinónimo de contaminar dice, alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Segundo significado, contagiar o infectar a alguien. Tercer significado, number three, alterar la forma de un vocablo o texto por la influencia de otro. Número 4, pervertir, corromper la fe o las costumbres. Buena definición. Y la definición sí, me 5, gusta, hermano. que me encanta, la RAE, dice, Ya, profana o quebranta la ley de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Mira, estas a ver. 5 significados del diccionario de la RAE nos muestra qué es lo que es contaminar. Nosotros, la pregunta es, ¿me contamina o seré quien esté contaminando? Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondáis brevemente, Matías. Eh, Dale, hermano. Todos oídos. respuesta, en una respuesta bien corta, sí y no, sí o no. Vale. ¿Me contamina o seré yo quien esté contaminando? O dame una respuesta bien breve, en 2 palabras, no sé. O sea, ¿cómo fue la pregunta? O sea, dijiste sí y no, pero haz la pregunta Ya, la pregunta crítica, es, de nuevo. ¿Eh? ¿me contamina o seré yo quien esté contaminando? Yo soy el que estoy contaminando. Ya, bien, Matías, bien. Ya. Un 7. Eh, Ya, siempre lo démosle, supe, ¿eh? siempre lo supe, Y Matías. nunca me lo quisiste decir, hermano mío. Ya, pero ya está, perfecto, ya está bien. Entonces, dale, Giovanni. Ya. Mira, Mateo 15, vamos a ver Mateo 15, todo el capítulo nos habla de, incluso el título que le ponen acá dice, lo que contamina al hombre, ¿ya? Dice así, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus Ya, discípulos, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo voy a cortar aquí un poquito, me voy a enfocar en el 5 y en el 6, Dale. porque es como medio enredado quizás para algunas personas, donde Ujú. se le acercan a Jesús ciertos escribas y fariseos, ¿Fariseo? ¿cierto? Eh, Sí. de Jerusalén. Entonces, los discípulos de Jesús comían y no se lavaban las manos. Entonces, la tradición de los fariseos, de los escribas, era que se tenían que lavar las manos antes de comer, ¿no es cierto? Y Sí. los fariseos y los escribas le empiezan a decir, pero ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué invalidan las costumbres? O sea, claro, las Las costumbres y las leyes. tradiciones de los ancianos. O sea, de años y años que hacen eso los ancianos, y ustedes quebrantan esa cuestión. Es parte ya de la religión. Matías, saca el audio, por favor. ¿Qué? Me bajé el audio. Gracias por Eh, avisar, chiquillos. Ay, ya te había dicho ya, ya. Eh, tradiciones. entonces, eh, eso invalida, o sea, el que yo pueda, el que no lo lavemos las manos o lo lavemos las manos es una tradición, o sea, la tradición era que se lavaran las manos, pero, Claro, eh, efectivamente, amigo. ya, espera, deja que me... eh, Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros cumplamos la ley de Dios. Entonces, los escribas y los fariseos querían que ellos cumplieran tradiciones de ancianos, ¿ya? Entonces Jesús se enoja por Exacto. eso. ¿Por qué se enoja Jesús? Porque ellos estaban viendo que se cumpliera la tradición de los ancianos que por años se lavaban las manos. Pero lo que Sí. Jesús quiere es que nosotros cumplamos lo que Él nos dice, lo que Dios nos dice. Entonces después dice, eh, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, aquí le pegan el hueso. Claro, los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos, pero ellos quebrantaban los mandamientos de Dios. Entonces, eso era Qué tremendo. bueno. Y lo voy a leer el Exacto. 5 y el 6 en la traducción en lenguaje actual, en esta versión de la Biblia, el 5 y el 6, porque queda más explicado por qué se enoja Jesús. Dice, pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. O sea, no puedo ayudar Mm. a... No, le dice las personas le dicen a los padres, no los puedo ayudar porque le prometí a Dios darle todo, darle mi dinero a Dios. Entonces, ya no le van a poder ayudar a los padres. Entonces Jesús le dice, ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Entonces, claro, invalidaban toda la ley de Dios enseñando que se podía eh, ofrecer a Dios la ofrenda a Dios y así invalidar, darle honor y darle ingreso a su familia, ¿ya? Mm. Dice, Amén. pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo. O sea, eh, eh, uno no desobedece a Dios porque le dice a Dios que le va a dar todo a Dios, pero Dios también quiere que le demos a los padres, que lo honremos. Dice el mandamiento, Amén. honra a Exacto. tu padre y a tu madre. Entonces después dice el 7, Ujú. hipócrita. Vuelvo a la versión 1960 de la Reina Valera. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hipócritas le dice. Hipócritas vemos que es una palabra griega que significa, o se traduce hipócrites, o no sé cómo, algo así, que Hipócritas, significa sí, en actor. griego. Sí, del griego que Exacto. significa actor. O sea, ellos, los fariseos
y escribas, escribas, Jesús les llama que eran actores que se disfrazaban de creyentes en Dios, que disfrazaban de sacerdotes, que se disfrazaban de personas de fe, pero en realidad no honraban a Dios. Hacían como que honraban a Dios, pero ellos solamente honraban sus tradiciones. Luego, mm, siguiendo con esto, eh, bueno, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Qué les dijo? Oíd oír y entender, y entender. claro. Entiéndete. Oye y entiende. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. No es lo que contamina lo que yo como. Por ejemplo, si yo como una cosa que está podrida, realmente me va a hacer mal, pero eso va a ir a la letrina, eso lo voy a botar y ahí va a quedar. Claro, es como temporal, digamos, claro. Sí, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y obviamente se ofendieron. Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial está desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del hombre sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso Amén, contamina. clarito, de hecho. Uno podría decir, si yo como, por ejemplo, algo contaminado, me va a contaminar, y es legítimo, claro. Incluso puede sonar hasta obvio, pero el enfoque que le da a Jesús es que lo que yo como algo que está podrido, esto yo lo voy a botar, pero lo que sale del corazón está arraigado en nuestro ser. Y eso es lo que En tu esencia, yo exacto. hablo, por ejemplo, yo le tengo rencor contra una persona. Nadie nota que tengo rencor, pero en una crisis se va a notar que tengo rencor y eso va a aflorar y la gente lo va a ver y eso va a contaminar a muchas personas. Entonces la verdadera contaminación es la que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estoy Amén. diciendo, todo lo que yo hablo en el día es porque es lo que tengo en el corazón. Por eso es que en Proverbios nos dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, lo que yo me tengo que enfocar, en lo que yo me tengo que poner énfasis en mi vida, es en guardar mi corazón, en lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy meditando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Con- por eso que nos dice, júntate con sabios, para que todo lo que ellos hablen pueda repercutir en ti, pueda repercutir en Amén. mí, esto pueda ir cambiando mi corazón y yo poder ir atesorando cosas buenas en mi corazón. Por ejemplo, si yo me nutro de la palabra de Dios, voy atesorando en mi corazón cosas buenas. Entonces, el día de la crisis, lo que va a salir de mi corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Cosas buenas. Si yo me inundo del amor de Dios en mi corazón, en la crisis va a salir amor de Dios. Pero si yo me lleno de rencor, si yo me lleno de envidia, si yo me estoy todo el día criticando, cuando venga una crisis, la crisis son momentos difíciles de los seres humanos, por si no sabían nada, va a salir el rencor, va a salir la envidia, va a salir todo lo malo que hay en mí, todo lo perverso que puede haber en mí, eso va a salir, porque eso está en mi corazón. Y eso es lo que realmente va a contaminar a las personas. Yo me acuerdo cuando estábamos, Matías, en el colegio, estábamos en el mismo curso,
había un niño que se llamaba, bueno, no va a dar nombre mejor, No, pero ya, dale. la persona El X, Cristian. y, ¿no? Y esta persona, él necesitaba un consejo porque siempre le como que lo criticaban, algo así, se sentía Ah, muy sí, me acuerdo ya, inequipado. sí. Sí, sí, de hecho, sí. Y a mí se me vino decirle, ¿qué pasaría si tú tienes alguien tiene una feca o caca, o no sé cómo se pueda decir de manera mejor, Giovanni. pero lo vamos a decir, o estiércol, no sé, o algo, Algo que o nos sirve algo, en la sociedad. barro, pues, ya, un barro. Si alguien tiene un barro, pero en ese entonces le dije caca, eh, Parece si que está alguien mal tiene ese un ejemplo. estiércol, Ya. si alguien tiene un estiércol, si alguien me da ese estiércol, yo me voy a contaminar. Pero si yo decido no recibir eso, no me voy a contaminar. Entonces, si alguien, eh, por un lado está el que yo no contamine, el que yo atesore cosas buenas, y por el otro lado está el no recibir también de otras personas las contaminaciones que tienen ellos. O sea, yo me tengo que doblemente cuidar. El primer cuidado, cuidando mi corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuidarme de todos los agentes contaminantes para yo no contaminar. Pero ¿qué hay de la gente que contamina? De la gente tóxica, que le dicen, oh, este es tóxico, o este, hasta las novias son tóxicas, weón. No la Oiga, mía, cuidado. la mía no, la mía Ah, no. ya. Gracias a Dios, soy bendecido. Pero hay familias Ya, que son eso. tóxicas, en el trabajo hay personas tóxicas, en todas las partes que uno va, Matías, hay personas tóxicas que son tóxicas porque son agresivas, porque son rencorosas, porque tienen algo malo que dar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer frente a esas personas? Cuidar mi corazón y no recibir eso, dejarlo pasar. Por ejemplo, eh, el estiércol, la contaminación puede venir de una forma de ofensa. ¿Y qué dice Dios a través de la ofensa? Que nosotros dejemos pasar la ofensa. Entonces así yo no me voy a contaminar. Exactamente. La primera Amén. parte es cuidándome yo, como dije, y la otra parte es no aceptando la contaminación. En, en un pasaje de la Biblia dice, las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Eh, Hay muchas cosas que contaminan, así como las moscas pueden contaminar el perfume de un perfumista. Una pequeña locura en una crisis, se nos salgan los garabatos. Podemos ser los más sabios que cualquier persona que creamos que es sabia, ¿eh? Pero en una crisis se puede echar a perder todo eso. Todo lo que nosotros hemos construido de que somos Exacto. sabios, de que somos hijos de Dios, seguimos a Dios, por una pequeña locura. Podemos derrumbar todo, contaminar toda también nuestra esencia, nuestra vida y nuestro testimonio. Podemos contaminar todo eso. Entonces, eh, las moscas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Nosotros también con esas pequeñas locuras a los que son estimados como sabios y honorables. Esa sabiduría se va a ver derrumbada, contaminada. Para terminar, Matías, y no me quiero explayar más, me puedo seguir explayando porque tengo tiempo, pero Te quedan dos yo, minutos. no, me quedan muchos Eso más sí, minutos, muchos más minutos. eh, Y si la quiero, victoria. explayo más si quiero. No, lo ordenamos un poquito con el Matías para no explayarnos de más. Pero Sí, la por idea, si acaso. Esos son como seis que tenemos con Giovanni. Está bien especificarlo. sí, pero Está bien, la amigo. idea es que nosotros no contaminemos al resto y que la verdadera contaminación es la que está en nuestro corazón. Y que cómo cuidarnos de esto, cómo cuidarnos de la contaminación, atesorando cosas que no sean contaminantes, porque lo contaminante, lo dijo Jesús, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre,
pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuidémonos de tener eso en nuestro corazón. Y si podemos tener alguna de esas cosas, mentira, fornicación o blasfemia, cualquier cosa, si lo tenemos, podemos mirar a Dios y que Él nos cambie, que Él purifique nuestro corazón, pedirle a Dios que Él purifique nuestro corazón, nuestra vida, para nosotros dar amor, para nosotros dar cosas que no contaminen, sino que sanen, para nosotros que salgan de nuestro corazón cosas, palabras de sanidad al otro, palabras de restauración, palabras de edificación, que salga de nosotros, que emane, que brote, no a través de una actuación, sino que salga de nuestro interior cosas buenas, que no contaminen, sino que produzcan un efecto positivo en cada persona. Así que, Amén. eso sería, Matías. Eso sería todo. ¡Cuático! Algo que decirte, Matías, y así que te doy el espacio para que tú también nos compartas todo lo que Dios te ha entregado, Matías. Amén, pues, amigo mío. De hecho, mira, bueno, quiero comenzar diciendo que ha sido una bendición escucharte porque hay cosas que claramente me llegaron en el sentido de que uno se tiene que autoexaminar siempre porque uno siempre piensa que está bien y a veces no. O por ejemplo, tú dijiste una cosa importante que pasa y es lamentable porque a veces sucede. ¿Qué cosa? Que a veces la persona puede estar tan bien y de repente una sola falla, ¡pah!, al tiro para abajo. De hecho, hay un video de internet, estimados chiquillos, que hasta ahora no me acuerdo cómo se llama, que era un profesor de Inglaterra, esto es parte del tema, pero bueno, lo voy a tomar igual, porque es muy importante, hay que seguir la línea en el sentido de que este profesor hablaba de lo siguiente, el profe decía, empezó a hacer muchos ejercicios matemáticos, por supuesto, y en ese momento todos los chiquillos así como impresionados, pero él inconscientemente arroja un error, y en ese momento, cuando arroja un error, todos los chicos dijeron, ¡guau! Se equivocó, pero así como talla, ya, pero como que de alguna forma resaltaron el error. ¿Qué quiere decir eso? El profe para la clase y dice, chicos, esto lo hice a propósito para ver realmente cuál es nuestra actitud. ¿Y él qué pasó con eso? Se dio cuenta que la mayoría apuntó no a la sabiduría, a los conocimientos de las nuevas estrategias de aprendizaje que él estaba, digamos, transmitiendo a los chiquillos, sino que en el error, sino que en la falla. Y eso queda, tanto como enseñanza, como ejemplo, o muchas veces también Cristo nos enseña a ser sabios, Giovanni, porque igual muchas veces él dice que tenemos que ser testimonio y ejemplo y lo dice hasta el cansancio. Claramente entendemos que la palabra de la predicación es lo que tenemos que ejercer, hermano mío, pero a pesar de eso, Cristo sabe que por un gesto, por una situación X, que fue, tú dijiste, se usaba un garabato, un golpe, no sé, pero ya no, pero realmente nos caigamos en pedestal, pues, y hermano mío, sucede mucho, sucede, y pasado con muchos cristianos donde el diablo sabía hacer su estrategia, y bueno, a veces, pero sí hay que tener claro una cosa muy importante, nosotros decidimos si le damos o no cabida, wow, o sea, nosotros decidimos si realmente vamos a reaccionar con ira, cuando hay ira, como dice Romanos 14, pagar el mal con el bien, haciéndole, así vencerás, y agua provocarás en su cabeza. Significa, en otra versión dice, ahí provocarás que a tu hermano o a la persona le arda la cara de vergüenza, dice, en la traducción original. Y eso es cierto, porque al final también, como dice el proverbio, como a ti te gusta mucho los proverbios, dice, voy a citar tu proverbio, Juan, un proverbio, cuando dice que la palabra blanda aplaca la ira. Y es cierto, la palabra blanda aplaca la ira. O sea, al final no tenemos que significar eso, no tenemos que caer en el descontrol, en la trampa del enemigo, tenemos que ser pacíficos, saber ya una situación, en el caso de nosotros, por supuesto, como buenos hombres de Dios, saber reaccionar como tal, saber reaccionar como Dios nos pide. Entonces, eso, o sea, lo más importante. Bueno, a ver, entonces, bueno, yo, siguiendo la misma línea, hay una situación que yo creo que muchos nos vamos a sentir identificados, y también nosotros, Giovanni, que se encuentra en la tercera carta de Juan, y habla lo siguiente. La carta de Juan, primero que todo, como introducción, está escrita por el anciano se refiere no a un viejo, en este caso claramente también era viejo, pero se refiere a la experiencia, ¿ya? Que seguramente era hermano de Jesús, no se identifica cuál exactamente, pero era hermano de Jesús, el discípulo amado, el cual él le llamaba el discípulo amado, ya que hablaba, ¿por qué era un discípulo amado? ¿Qué relación? ¿Por qué? Porque hablaba el mismo lenguaje que hablaba Cristo. Si tú te fijas en las cartas de Juan, siempre menciona el amor. ¿Y qué decía Jesús en todas sus cartas, sobre todo, en todas sus evangelios, sobre todo en Juan?
Dice, ámense unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. O sea, realmente era el mismo lenguaje. Y bueno, este discípulo en su vejez, Juan, ¿a qué se encargaba? A supervisar una red de iglesias en casas en la ciudad de Éfeso. O sea, donde él estaba en la ciudad de Éfeso, tenía iglesias en casa, que es lo original por supuesto, y él discipulaba. Él era anciano, o sea, él supervisaba que todo marchara bien o con orden. Entonces, en esta carta también se menciona un personaje muy importante. Se compone por 3 personajes. Primero, Diótrefes, Demetrio y Gallo. Gallo es a quien va dirigida la carta. Demetrio es aquel que actúa como tenemos que actuar nosotros como cristianos. Y el último es Diótrefes. Y acá, chiquillos, yo realmente, Giovanni, quiero especificar en esta persona, en Diótrefes. ¿Por qué? Porque Diótrefes es la figura letal de Satanás. La figura, pero letal de un anticristo, como dice Juan muchas veces, anticristo. De hecho, si yo te leo, hermano mío, dice lo siguiente, del 9 al 10, solamente del 9 al 10 de esta carta se nombra este personaje, y dice, hablando Juan, le escribí a la iglesia acerca de esto, unas instrucciones que le estaba dando, pero Diótrefes, ahí aparece, a quien le encanta, ¿qué cosa? Ser líder. No quiere tener nada que ver con nosotros, o sea, con la autoridad, con los apóstoles. Por lo tanto, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, o sea, a los mensajeros o a los misioneros, sino que les dice a otras personas, o sea, está metiendo la murmuración, que ayuden a sacarlos de encima. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. O sea, ¿qué está diciendo acá? A ver, Felipe, ¿qué está hablando acá en este momento? Está hablando acerca de un hombre que tiene todas, hermano mío, las características de un mismo anticristo. Y esto sucede lamentablemente en la iglesia de Cristo. Y entonces vamos a ver la revelación. Entonces, primero que todo, hermano mío, característica. Era un hombre que amaba tener el primer lugar. Más aún, anhelaba ser adorado. ¿Por qué? Porque él quería ser el centro de atención. O sea, su característica se remonta a ser el centro de atención. O sea, quería que todo lo que sucediese en la iglesia, bueno, él era un líder reconocido, pero quería que todo lo que sucediese en la iglesia fuese acorde a su pensamiento o a lo que él quisiera o a lo que él dispusiera. Todo lo que Dios otra vez quisiera hacer, tenía que hacerse tal cual. Él no conversaba, no pedía la instrucción de otro hermano, no era un buen líder, sino que inmediatamente imponía su autoridad. Esa era la característica principal de este hombre. Y él pensaba en su subconsciente de que estaba bien, de que estaba dirigiendo bien la iglesia. A pesar de las situaciones que estaba haciendo, él pensaba en su subconsciente que las cosas las estaba haciendo, pero bien. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Si uno va a Isaías 14, para que lo anoten chicos, porque son varios versículos, del 3 al 15, habla lo siguiente. Habla acerca de Satanás cuando dice, y seré semejante al Altísimo y me pareceré a él. O sea, lo que él quería era ser igual a Dios, o sea, tener el primer lugar. Cosa que lo mismo que Dios otra vez quería en ese lugar. Él no quería someterse a los apóstoles. No, señor. Quería realmente llevar su propia iglesia, quería realmente llevar su propia doctrina, su propia enseñanza. Y ahí por eso Juan, haciendo el papel de Cristo, dice, cuando yo vaya a verlos, entonces realmente lo voy a reprender delante de todos. Tal cual como Dios, o cuando Cristo en su segunda venida, promete hacerlo con Satanás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué revelación! Es la misma historia. Sucede exactamente lo mismo, y eso va a pasar realmente. De hecho, hay que entender que esa era su característica, quería ser semejante al Altísimo, pero sin embargo no acontecía por lo que Juan hablaba. Y después dice, era un obispo, y esto me llama la atención y me da un poco de pena, dice, Giovanni, él era un obispo, o sea, un pastor, es lo mismo chicos por si acaso, un pastor, un obispo, era muy estimado, o sea, que lo querían, que le tenían cariño, afecto, ¿no es cierto? Amor, por supuesto, y reconocido, o sea, no era una persona de una iglesia, sino que era reconocido en el sentido de que no solamente estaba en esa iglesia, o sea, en ese presente sí, pero
a su trayectoria, él había formado muchas iglesias, había seguramente liderado muchas iglesias, entonces sucede de que era estimado y además, hermano, reconocido, hasta que se encontró maldad en su corazón a causa del poder que tenía. ¿Qué significa esto? Cuando una persona, el ser humano, en su maldad, adquiere poder, ¿qué pasa? Yo te pregunto, ¿qué es lo que hace el poder en uno? O sea, en una persona que no conoce a Dios o que no está firme en sus caminos. El poder, de alguna forma, el pecho paloma, wow. O sea, como que, wow, uno se creciente y empieza a realmente decir, wow, tengo autoridad. Los apóstoles me pusieron como cabeza. Por lo tanto, empezó de a poco a sentirse poderoso. Wow. Y eso le pasó, se empezó a sentir poderoso. Y eso mismo ocurre porque era una persona amada, estimada, amaba a los hermanos, lo iba a visitar, le daba de comer, era humilde. Pero el poder, fue tanto el poder que se le otorgó que no supo controlarlo, sino que realmente se propasó o sobrepasó sobre todos los hermanos a fin de que él era el superior. Tenía que hacerse lo que él decía, y lo que él decía estaba bien, a fin de pensar de que no estaba contaminando a nadie y estaba dejando la escoba en esta iglesia. Eso es lo terrible, ¿cachai? Entonces, ¿qué está pasando acá? Está hablando de una persona que realmente sucede hoy en día y se ve en muchas iglesias, lamentablemente, como también interpreta el carácter de Satanás. Ahora, en Ezequiel 28, del 15 al 17, dice que eras, hablando cuando fue formado Satanás, tú eras un querubín fabuloso, maravilloso, precioso. Cuando tú naciste, cantaron, hizo una fiesta, compadre, pero como nunca. Y también dice, hasta que se encontró maldad en ti. Había belleza, había esplendor, la gente lo honraba porque era músico, Satanás, lo honraba, wow, admiraba de su belleza, de su sabiduría, porque era sabio, ya era inteligente, hasta que se encontró maldad y fue expulsado del monte de Dios. ¿Qué pasó con Diótrefes? Era una persona estimada y amada por cada ser o cada miembro de la iglesia. Era una persona, wow, un ejemplo a seguir, hasta que en un momento se encontró maldad, tuvo poder, se sintió superior y nunca más volvió a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque el humanismo, o sea, el consentimiento o el poder superó aquella voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermano? Esa es la situación de este hombre. Este hombre se sintió tan poderoso que después lo otro ya lo dejó de lado y fue lo mismo que aconteció con Satanás. ¡Wow! Realmente es una situación muy real. Y hay que entender también que su principal arma de ataque, y esto pasa, y acá yo creo que ya vamos entrando a terreno de lo que sucede en las iglesias. Y esto lo hemos visto muchas veces. Su principal arma de ataque era formar división contra los hermanos de la iglesia, mediante la murmuración. ¡Wow! Mira, si uno va al mismo Juan 3 al 10, dice el apóstol Juan, cuando yo vaya, le sacaré a relucir las cosas que hace, y sus infames, o sea, sus mentirosas acusaciones, Giovanni, contra nosotros. Y no solo niega a recibir a los maestros o a los misioneros, sino que les dice a otros, o sea, murmurando de que realmente les dice a otros que no los ayuden a los misioneros y al contrario, que los expulse de la iglesia. O sea, realmente lo que él estaba haciendo, Giovanni, era murmurar acerca de estas personas, de los líderes, tanto de aquellos que llegaban como del apóstol Juan, porque decía, en mi nombre, decía, han hablado mal. Entonces, esa es la principal arma de ataque, que era formar divisiones en la iglesia, poniendo en contra líderes con líderes. O sea, era algo terrible lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente provoca división? Entendamos por qué. Porque cuando la iglesia o el pueblo, que somos nosotros, la comunidad de Dios, realmente está unida, fortalecida, nadie, y tú lo sabes perfectamente, nadie puede ir en contra la iglesia. O sea, cuando está unida, sabe las cosas que tiene que hacer. Eso quería. Cuando hay división, entonces ataca uno, ataca otro, ataca otro. Pero él siempre, como sabía que la iglesia era poderosa porque había participado de eso, era parte de eso, quería dividir a la iglesia con ese propósito, para que nunca más volviera a ser la misma, y él pudiese formar un grupito con su doctrina, con su idea. Y siempre, recapitulando, Giovanni, como dice el título de hoy, pensaba que estaba haciendo las cosas bien, estaba enceguecido, pero sin embargo, estaba contaminando a la iglesia. Y es verdad, y es fantástico, o sea, sucede, es terrible, y pasa, Giovanni, quizás lo digo, wow, qué revelación, pero es lamentable a veces entender y comprender que estas cosas, hermano mío, suceden. Y otra cosa,
tengo varias cosas, pero su principal característica, porque su característica era descalificar a los hermanos de la iglesia que son grandemente usados por Dios a causa de su envidia. Están todos bien, están todos creciendo, pero cuando Dios, en su soberanía, quiera llamar a un hermano y de alguna forma darle, Giovanni, pegando el mío, No, le no. está dando una superioridad, o mejor dicho, le está diciendo, wow, un llamado especial, como pasó con Pablo, como pasó también con Bernabé. ¿Qué pasa? Wow, altero, wow, entre la envidia. Y muchas veces aconteció, y Dios les vio que mucha gente estaba creciendo, y eso era un arma para él, era algo letal para él, porque sabía de que iban a crecer, y por lo tanto, si iban a crecer, quizás ellos iban a marcar presencia, iban a marcar diferencia, y eso es lo que Dios no quería, hermano mío. Eso es lo que pasaba porque dentro de la autoridad, lamentablemente, estaba ese espíritu puesto. También es el espíritu de Saúl, que en ese caso era el rey, pero cuando Dios desde pequeño empezó a exaltar a David, ¿qué pasó? Empezó a sentir envidia de David, empezó a sentir temor, porque sabía que el pueblo lo prefería a él, en el sentido de que él era sabio y Dios le estaba dando sabiduría. ¿Por qué? ¿Porque se lo ganó? No, porque Dios le escogió y fue bendición de Dios y fue soberanía de Dios, hermano. Entonces, esa es la principal arma. Sabemos que formaba división y su principal característica era descalificar. ¿Y qué es descalificar? De alguna forma hacerte sentir mal, de alguna forma, si tú estás avanzando, de alguna forma te dice, te empieza a nombrar todas las características negativas. O sea, oye hermano, ¿sabes qué? Pasó esto contigo, ¿sabes que no lo hiciste bien? ¿Sabes que algo está pasando contigo? O por ejemplo, cuando está en la iglesia, tío, dice, oye, ¿sabes que hay alguna cosa que no me gusta? Y la verdad es que no tiene ningún argumento para defender, solamente la envidia por el Señor. Y piensa que están bien. Y siempre piensan que tienen la razón. Y no es así. Y eso mismo sucedía con este hermano. Entonces, es increíble porque sucede muchas veces en muchas iglesias. De hecho, acá en Romanos 1:30 decía específicamente que estas personas son inventores de males. ¿A qué se refiere cuando dice inventores de males? Específicamente se refiere que de cosas que uno no conoce, ¿me entiende? De ahí inventa, saca y de alguna forma, trata de, no sé, pues de alguna forma, trata de decir ya, decir alguna cosa en contra del hermano. Y después, si tú vas a Números 16, del 1 al 5, habla acerca de la rebelión de Coré. No sé si tú, hermano mío, has escuchado hablar de la rebelión de Coré, donde Moisés, siendo líder escogido por Dios, tenía la total decisión de llevar al pueblo de Israel. Y en ese momento Coré se manifiesta con sus hijos, con un grupo de hermanos, y empieza a hablar peste de Moisés. ¿Y qué pasó después? Por justicia de Dios se abrió la tierra, y después, ¿qué pasó con ellos? Quedaron descalificados. O sea, permitió una mortandad a causa de que estaban hablando mal de la autoridad o de quien Dios realmente había puesto como líder o como la palabra viva. Entonces, eso fue lo que aconteció. Y si uno lee también en Judas 1 del 2 al 3, lo voy a leer así bien cortito. Judas, el único capítulo del 2 al 13, dice: estos individuos practican, estos individuos participan con ustedes en comidas de compañerismo. Esto solamente aparece, hermano. Y dice, las cuales conmemoran en el amor del Señor. Y mira lo que pasa, y es terrible, porque esta gente que muchas veces siente envidia o contamina, ¿qué ocurre? Esta gente son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles de otoño que están débilmente muertos porque no dan fruto y se han arrancado de raíz. O sea, eso es lo que acontecía, hermano mío, con aquellas personas que a tal punto llegó su ceguez que dijeron, wow, estoy bien, pero sin embargo, eso acontecía con ellos. Eso, la Reina Valera dice, nubes sin agua. ¿Pero qué significa nubes sin agua? Significa personas que, a pesar de tener el conocimiento, no son capaces de dar fruto porque se han extraviado, hermano, de la verdad. Y esa fue la situación que acontecía con Diótrefes en este momento. Y ahora, otra característica que nos sirve para identificar a un hombre con el espíritu, por así decir, de Diótrefes, es lo que tú dijiste, la hipocresía. La hipocresía. Y dice, no importa que tenga que descalificar a su hermano esta persona, lo único que le importa es quedar siempre bien con los demás. Y eso es algo completamente peligroso. Y también se encuentra en Judas 1:16, donde dice que estos individuos son razongones,
que se quejan por todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. O sea, realmente no hay amor en sus corazones. Y de hecho, esto mismo también se puede apreciar en la iglesia de Apocalipsis, como ya casi terminando, y dice lo siguiente en el 3, hablando de la iglesia de Pérgamo. Así bien cortito, perdón, la Odisea. Le dice, yo sé todo lo que haces y que no eres ni frío ni caliente. Wow, ¿por qué dice ni frío ni caliente? Porque cuando está con un hermano lo halaga, pero cuando está en la espalda dice, pero cualquier cosa de él. O sea, tiene una postura con uno y otra postura con otro. Y eso significa, eres tibio, eres caliente. O sea, decídete, en pocas palabras. No eres tibio ni caliente. Y dijo, ¿cómo quisieras que fueses lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, no eres tibio, o sea, que eres tibio, sino que no eres ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y tú dices, soy caliente o soy rico y tengo todo lo que quiero y no sabes que eres un miserable desnudo. Y después dice, arrepiéntete para que no tome, para que alguien no venga a tomar tu corona. Yo corrijo y disciplino a los que amo. Por tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Ay, ay, Giovanni, o sea, eso es lo que realmente sucede. Y perdón que lo digo así y quizás el tema suena como fuerte, pero realmente, Giovanni, es un tema que tenemos que exponer y entender que de otra una sola persona, pero que tiene la característica o la esencia misma de Satanás. De hecho, acá me tomé el atrevimiento de poner que este es el peor, ¿sabes qué? Es el peor pecado que pueda tener un creyente. ¿Por qué? Porque lo identifica directamente con la actitud de Satanás. Partimos diciendo, seré semejante al Altísimo porque tenía poder. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Tuvo poder y no pudo controlar realmente lo que Dios le otorgó para ponerlo a servicio del reino. ¿Cuánto quiere revelación? Giovanni, ¿te das cuenta? O sea, esa fue la revelación del caos y eso pasa. Y lo más terrible es que se enceguecen en su verdad, que no es verdad, que aparente verdad, pero sucede. Y sin querer, o a veces lo hacen con querer, muchas veces contaminan. Y creen que no están contaminando, pero contaminan al resto. Y eso también ocurre con nosotros en el sentido, Giovanni, de que muchas veces pensamos que estamos bien, pero yo creo que la principal característica es aprender a menguar, a humillarse y, como decía acá, a arrepentirse de todo lo que nosotros hayamos hecho. Giovanni, cada cristiano que está firme en el Señor dice, mire que no caiga. El que está firme sabemos que no cae, pero sí, el Señor siempre nos dice, arrepintámonos, Giovanni, pongámonos a cuenta y creámosle al Señor, creámosle a Dios de que no hemos hecho las cosas bien, de que a veces podemos estar equivocados y que siempre necesitamos una corrección de parte del Señor. Si estamos mal, necesitamos una corrección de parte de Él para que de alguna forma nos humillemos. Hay cosas en nuestra vida que no están bien, que tú dijiste, que están en nuestro corazón, y como están en nuestro corazón muchas veces por nuestra boca o por nuestras acciones aflora y muchas veces hacen daño. Y de esas cosas, hermano, tenemos que huir, de esas cosas tenemos que despojarnos, porque tenemos que ser como Cristo y como el apóstol Juan en esta carta que decía, transmitan el amor unos para con otros. Esa es la esencia y en eso conocerán que somos discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y pedirle al Señor que nos dé amor, nos aparte y nos quite la voluntad nuestra, nos aparte de nuestro yo, nos aparte de nuestra indiferencia y que nos ayude a mirar y decir, wow, esto está mal en mí, Señor, corrígeme. Como dice David, que nuestra justicia siempre ha sido un trapo de inmundicia, porque realmente la única justicia, hermano mío, y con esto termino, nos quedan algunos minutitos, darle gracias al Señor y sentir que tenemos que humillarnos. Giovanni, yo te voy a decir, sí, estos últimos días, yo creo que tú y yo, Giovanni, hemos estado filetes, o sea, hemos estado sirviendo al Señor, ministrando, pero siempre tenemos que humillarnos y pedir perdón y decirle, Señor, aquí estoy, aparta de mí lo que no es bueno, aparta de mí lo que está haciéndole daño quizá a mi familia, a mi madre, a mi hermana, incluso a mi novia, en el caso mío, tú también. Giovanni, decirle, Señor, aparta de mí lo que está haciendo daño e incluso lo que está entorpeciendo. Acá lo vimos delante, de otra fe, entorpecía que los otros misioneros llegaran, lo echaba de la iglesia. O sea, no dejaba que llegaran al lugar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿En qué sentido? También nosotros, Dios quiere orar, pero muchas veces nosotros con nuestra actitud, muchas veces no permitimos, no porque Dios no sea soberano, cuidado, Dios es soberano, pero claramente nuestras consecuencias permiten que la gente se desilusione, que no nos crea, perdemos credibilidad. Lo que pasó con David. Dios a David lo perdonó, pero el pueblo ya no creía en él por lo que había hecho. O sea, perdió eternamente su confianza, perdió la confianza. Entonces, que nos ayude y que nos aparte todo lo perverso que somos para que no provoquemos daño, sino que transmitamos amor, pero amor con la verdad. Pero sepamos siempre anunciar
el amor, que podamos dar testimonio de que somos discípulos, que si no hemos caído, levantémonos y creámosle a Dios y digámosle, Señor, aquí estamos nosotros, yo con Giovanni, con los chicos que nos están viendo, para que realmente Él ministre nuestra vida eternamente. Amén. Amén, Giovanni. ¿Cuánto quieren revelación? Dios te bendiga, Giovanni. Amén. Muchas gracias, Mariano, Interesante. por estas tremendas palabras que nos han mandado. Oye, es importante lo que tú nos dijiste cuando hablaste de ser frío o caliente, pero Sí, nunca tibio. Muchas veces o contaminamos o bendecimos, pero no podemos amén. estar por ejemplo, de una llave no puede salir agua dulce, Valga, valga. agua Claro, vamos a amar. salada, o sale agua dulce o Mm, sale agua salada. Entonces, de la misma manera, de nuestra boca, de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca, de nuestra boca no pueden salir cosas contaminantes. Y de lo que sale de nuestra boca es porque está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué está amén, saliendo hermano. de nuestro corazón? ¿Qué Debemos verso sale reflexionar. de nuestra boca? Es importante que nos podamos examinar, que nos podamos eh, meditar en lo que hablamos todos los días. Yo creo, qué es lo que hablamos con nuestra familia, qué es lo que hablamos en el trabajo, qué es lo que hablamos con nuestros amigos. ¿Estamos hablando cosas sabias, estamos bendiciendo, o solamente estamos criticando, estamos mirando la paja en el ojo ajeno, Claro, y no viendo la viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo? ¿O estamos todo el día en eso? ¿O estamos bendiciendo, estamos dando ánimo, estamos dando palabras de sabiduría? Porque si estamos dando palabras de sabiduría es porque nuestro corazón está siendo cambiado. Pero si todo el día le estamos dando como caja esta cuestión de crítica, rencor, envidias, es porque nuestro corazón está contaminado. Y ahí amén. es el factor Dios que tiene que limpiar nuestro corazón. Y muy importante este mensaje. Yo creo que tú lo pusiste este mensaje, ¿no, Matías? Tú lo pusiste a la palestra. Bueno, parece que sí, pero ahora mismo, al final, entre los dos, chicos, para que entiendan un poquito, entre los dos ponemos mensaje con Giovanni y le dijimos, o a veces les pedimos a ustedes, de hecho, Giovanni, antes de que siga, perdón, ahí los chicos, si quieren, no sé, los que están ahí, puedan comentar si necesitan alguna petición de oración, y aparte, si quieren que hablemos de algún tema en particular con Giovanni, con mi hermano Giovanni, estamos dispuestos a que hablemos de algún tema que ustedes quisiesen, lo preparamos para el lunes, si Dios quiere, o martes, bien digo, y lo exponemos. Y de hecho, como dijo Giovanni, yo, si tú me preguntas a mi hermano mío, yo mi petición de oración ahora sería, Señor, aparta de mí todo lo que hace daño, todo lo que es veneno, todo lo que contamina. Y esa yo creo que es la oración de todo cristiano y tiene que ser, como dice la palabra, vamos en perfeccionamiento de acuerdo con lo perfecto. Y Dios nos perfeccionará. O sea, es un proceso, pero como es un proceso y tenemos que ser procesados, una forma de ser procesado es que Dios aparte, obviamente, todo aquello que no le pertenece, todo lo que no sea Cristo. Entonces, hermano mío, nos quedan como 9, 8 minutos, no sé. ¿Te parece si le damos gracias al Señor por este tema? Ya, amén. Obvio. Amén. Ya. Ya, pues, Giovanni. Bueno, no sé si alguien, bueno, estamos esperando todavía por si alguien quizás quisiera dar alguna petición de oración, pero yo creo que la real petición, como decías tú, Giovanni, era el tema de que Dios aparte de mí todo lo que hace daño, que aparte de mí todo lo que no le agrada a Dios, sino que Dios nos inunde con su amor y podamos transmitir lo que Juan, lo que hablaba ahí, transmitía el amor. Por lo tanto, cuando veía una actitud como la de otro, wow, o sea, le espantaba, terrible. Pero claramente transmitir el amor, porque en eso realmente nos van a considerar de que somos discípulos. Preguntas. Amén. Y es bueno que nos sinceremos también para que las personas puedan saber un poco de nosotros, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros complejos, o Claro, saber de lo bueno y de lo malo de nosotros. claro. ¿Qué crees tú, Matías? ¿Qué es lo que puede contaminar? ¿O cuál es ¿dónde En mi está vida, claro, mi debilidad, lo que contamina. dónde está tu debilidad de contaminar a otras personas? Como por ejemplo Dios te puede... bendiga, Keila. ¿Ah? Algo que le decía a la Keila, Dios te bendiga. Keila, si tiene alguna pregunta, más que pregunta, algún tema, lo puedes hacer, o aparte, una petición de oración, estamos atentos con mi hermano Giovanni. Y respondiendo a la pregunta de Giovanni, bueno, y de hecho, es un tema que a mí me tocó este tema, hermano mío, porque me ha pasado últimamente, he tenido alguna lucha o situaciones externas que han afectado a las otras personas,
por algo que yo sé que en cierta forma contamina. Suena fuerte, pero claro, contamina en el contexto de que no está bien. Yo creo que, bueno, no es que yo creo, sino que es mi carácter a veces, mi forma de reaccionar a veces. Que a veces, claro, estamos estresados, la cuestión, estoy en los últimos estudios, la cuestión, pero no es cosa. Sé que debo actuar con paz. Paz en mi corazón. O sea, la verdad, paz en el sentido de saber actuar, mi carácter. Yo creo que mi carácter, más que nada, el tema de poder menguar, porque yo a veces, claro, me veo chistoso, buena onda, buena, pero de verdad, cuando me enojo y no es mi idea. Airaos, pero no pequéis. Y perdonar. No, yo no tengo problema en eso, por supuesto, por si acaso. Bueno, Soy sincero. Pero sí, a veces soy como muy enojado en algunas cosas. Y, no, y cuando, o sea, poco, pero cuando me enojo, y no es la idea. No es una actual, no manifiesto a Cristo, sí que no está bien y puedo contaminar muchas veces con palabras sin querer, pero claramente no está bien y necesito examinarme. Y tú, Giovanni, antes que no haga la pregunta, iremos, ¿por qué tu te lo hermano mío. preguntaba? Ah, sí. Bueno, ¿por qué te lo preguntaba? Porque es bueno saber de las luchas que tenemos nosotros como jóvenes, como todas las personas que nos están oyendo, porque Exacto. es necesario que aprendamos de entre nosotros a discernir lo que hay entre nosotros. Por ejemplo, el enojo, tú que dijiste. Yo también me enojo muchas Sí, veces. Salen carácter. rencores, salen más que nada enojo. Sí, también, igual que lo tuyo. Es lo que más Eh, aflora, de hecho, en todos salen los casos. Sí, la cosa es no pecar. Todos nos podemos enojar, pero la cosa es no pecar. Entonces, está eso todos los días de aprender, y esto es un aprendizaje de todos los días, de ver qué es lo que estamos diciendo, de ver todos los días lo que estamos viendo, analicémonos todos los días, porque yo puedo, por ejemplo, un día ser el hombre más sabio, pero mañana viene una dificultad y se me sale un disparate. Entonces, esta cuestión no es de solamente de hoy día y de ayer, es de todos Algo los días. constante. Mañana me puedo equivocar, hoy día me puedo equivocar un más ratito, puedo decir algo malo, pero la cosa es todos los días, como decía el Matías, que nos podemos enojar, pero es de todos los días de poder analizarnos para poder ser más sabios, más inteligentes en lo que hacemos. Así que, oremos, Matías, Yo, que ponga... y como decías tú, lo importante es que cada día obviamente sea menos, que obviamente si pecamos ahora o hacemos lo que no es correcto, cada vez sea menos, vayamos menguando. Yo y lo quedan como tres. Hola, Giovanni. No sé si nos acompaña en la oración. Para darle gracias, vamos a orar por el tema, por las personas que nos están viendo y para que seamos bendecidos la próxima semana y tengamos un rico fin de semana buscando de su presencia. Amén. Ya. Eh, Amén, Giovanni. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias porque tú nos bendices. Te pido que tú bendigas al Matías, que nos ayudes, Señor, a poder ser sabios, Señor, en nuestra manera de hablar, Padre Celestial, a poder bendecir a las personas, Señor, a que no hayan contaminación en nuestras vidas, Señor Jesús. Y si hay contaminantes, si hay cosas que no son tuyas, Señor, que son frustraciones, que son envidia, eh, rencores, todas las cosas malas que pueden haber en nuestro corazón, sánalas, Señor Jesús, en nuestras vidas. Límpianos de toda maldad, Señor Jesús. Purifica nuestros corazones, Señor Jesús. Por las personas que están viendo este video, por las personas que lo verán, Señor Jesús, más adelante, Señor, por Instagram, Señor Jesús, te pido que tú los bendigas, que tú les puedas dar sabiduría en todo momento. Gracias por todo lo que hacemos, gracias por el Matías, bendícelo mucho, gracias porque él es de bendición para muchas personas, gracias porque tú lo cuidas, lo proteges, Señor, dale mucha sabiduría, síguelo bendiciéndolo, Señor Jesús, bendice su familia, que la quiero mucho, Señor Jesús, te pido que los guardes, los protejas, que ellos sean muy bendecidos, al igual que mi familia y la familia de mi novia y la novia del Matías y nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por las personas que nos escuchan. Bendícelos mucho. Amén. Amén. Amén, Giovanni. De hecho, hace un tema que nos tocó a los dos y fue de bendición y sentí la bendición y sentí la recepción porque uno también cacha cuando, o sea, siempre el Señor que recibieron. Y es bonito. Giovanni, un gusto haber estado contigo, que Dios te bendiga y nos vemos si Dios quiere el día martes para hablar de un tema cual. Bueno, usted nos puede escribir también al Instagram de Giovanni, el mío, o tenemos sorpresa. Igual está el tema pendiente de Apocalipsis, que no sé cuándo lo vamos a empezar a hablar, yo creo que el lunes, no sé, o más adelante. Tenemos que organizarnos bien, Giovanni. Pero es un tema pendiente porque yo sí quiero hablar de ese tema, pero está pendiente. Amén, hermano mío. Ahí vimos eso, ¿Mm? Matías. Y lo otro, ahí vimos, vamos a estar informando cuando nos vamos a conectar de Sí, nuevo, por a porque veces por tu pega, que a veces Giovanni trabaja más temprano, más tarde, tenemos que esto, pero eso se informa. sí, me toca tarde, así que turno Ahí nos tarde. vemos más tempranito. Vamos a ver ahí, ¿ya? Cualquier cosa Amén, estamos Giovanni. informando, así que Dios los bendiga mucho. Muchas bendiciones a Chao, todos. Nos chiquillos. quedan 15 segundos y listo. Matías,
tu última Dios te bendiga, bendición. Giovanni. Él te bendiciones. Saludos a tu familia, a tu mamá, a todos los chiquillos. Dios bendiciones, Giovanni. Bendiciones, amigo mío.